Levítico 12. Y si tomas notas, como título le he puesto, porque han visto mis ojos tu salvación. Y bueno, desde capítulo 11 empezamos a ver lo que el Señor le habla a su pueblo acerca de lo que los hacía inmundos ceremonialmente hablando. Del capítulo 11 al 15 veremos todas estas restricciones que el pueblo de Israel debía de tomar en cuenta para presentarse en el templo. Y creo que son instrucciones prácticas, son cosas que el pueblo debía de hacer día con día, era parte de su cotidianidad. Y la semana pasada vimos cómo es que Dios primero interviene en lo que, o no, más bien hace 15 días vimos cómo es que Dios interviene en lo que tienen que comer. Les da un menú de lo que no pueden comer, pero les dice lo que sí pueden comer. Y vimos que Dios quiere pues intervenir en cada parte de nuestra vida. Y pues hoy va a hablar acerca de la purificación de la mujer. Lo que leímos es acerca de la purificación de la mujer después del parto. Y entonces vamos a ver qué dice el texto, qué nos está hablando el texto, y buscar una aplicación para nuestra vida el día de hoy. Sinceramente, cuando lo leo así por primera vez, cuando me pongo a estudiar, digo, ¿y esto, Señor, qué? No, porque si pusiste atención, pues son cosas raras, ¿no? Cosas difíciles como de buscar, de entender, ¿no? Pero gracias a Dios me enseña y puedo compartir algo. Y versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Dios le va a dar nuevamente instrucciones a Moisés. Dios tiene más que decir. Dios no se va a quedar callados. Ellos aún tenían que guardar más cosas para no quedar ceremonialmente inmundo. Y me gusta que Dios hable. Me gusta que Dios nos hable día con día, porque la verdad es que el Señor nos quiere hacer la vida más fácil. Porque cuando el Señor habla no es para que nos mortifiquemos, es para enseñarnos sus caminos, y siguiendo sus caminos creo que todo sería más fácil. Y entonces les está dando instrucciones a su pueblo para que les sea más ligera la vida. Y creo que nosotros debemos de tomar la palabra de Dios para vivir con las menos complicaciones posibles. Y entonces que puedo ver en su palabra, ¿no? En su palabra está llena de consejos para nosotros, ¿no? Su palabra es un instructivo para nosotros. ¿Alguna vez has abierto un producto nuevo y viene el instructivo? La mayoría de las veces botamos el instructivo y empezamos a armar y de repente nos trabamos, pero yo creo que si agarráramos o tomáramos el instructivo y parte por parte, lo haríamos más rápido. Y es lo que el Señor les está enseñando a su pueblo: pues hagan lo que yo les pido para que no batallen, para que no sean ceremonialmente inmundos, para que se puedan acercar al templo a adorar. Pero pues nos gusta, ¿no? Nos gusta complicarnos la vida, nos gusta dejar el manual y hacerlo a un lado, dejar el instructivo y hacerlo a un lado, pero ahí está el instructivo para ellos, ahí está lo que Dios les está pidiendo que hagan. Esta semana yo estuve leyendo en mi devocional Proverbios, y para vergüenza mía, las pedradas de todo lo que leí, todo lo que tenía que ver con flojera, me llegaron. Y entonces es el Señor ahí, ¿no? Pon atención aquí y deja, ¿no? Deja que yo te instruya, ¿no? Pon atención a lo que te estoy diciendo. Y versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y una vez más tenemos que poner atención en eso. Habla a los hijos de Israel. Hace 15 días dijimos que estas instrucciones eran
para su pueblo. En ese momento hablamos de la comida y vimos cómo es que el Señor nos dice, tú come de todo. Ahí en Hechos 15 vimos cómo solo se nos pedía guardarnos de fornicación, de sangre y de esto, pero lo demás, dice el Señor, lo que entra, pues se va a la letrina, pero lo que hay dentro del corazón es lo que hace daño al hombre. Entonces el Señor decía, tú come, y hoy el día, pues esto que también estamos leyendo son instrucciones para el pueblo de Israel, y le dice, habla a los hijos de Israel. Y dice que la mujer cuando daba a luz, después de su parto, quedaba inmunda ceremonialmente. Ahora, la palabra inmunda se oye muy fuerte, ¿no? Vas a ser inmunda, ¿no? Es una palabra muy, muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Pero también hemos visto en el concepto es esto, que cuando una persona era inmunda era simplemente que no podía ir al templo a presentar ofrendas. Es decir, por nada del mundo una mujer que daba luz era menospreciada. Ahora todo mundo la veía como, ya dio a luz, hazte para allá, no me veas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que ella pues podía hacer ciertas cosas, no podía hacer algunas otras cosas, pero era simplemente, era un tiempo donde la mujer no podía presentarse al templo ni tocar cosas santas, y pues no quería decir que se menospreciaba o se repudiaba, simplemente tenía que pasar un periodo de purificación ceremonial. Como aquel que comía algo indebido se tenía que lavar, como cuando un animal muerto, vimos hace 15 días, tocaba una olla de barro, la olla se tenía que romper, y todas estas ceremonias. Entonces no es algo contra la mujer, no lo leas y digas, ya ves, ahí va el Dios machista. No es algo contra la mujer. Incluso en capítulo 15 vamos a ver también a los hombres cómo tenían que guardarse de inmundicia, no eran cosas ceremoniales. Y versículo 3 dice, al 8º día se circuncidará al niño. Era conforme a la tradición judía dada en Génesis 17 a Abraham. Todo aquel hijo de la promesa, todo aquel israelita se tenía que circuncidar como señal del pacto el cual Dios le había dado a Abraham. Versículo 4 y 5 dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces la mujer debía de cumplir con un proceso de limpieza ceremonial. Si le nacía un niño, tenía que esperar 7 días más 33 días, es decir, 40 días. Si le nacía una niña, tenía que esperar 14 días a que se pasara su periodo, más 66 días eran 80 días. ¿Y qué pasaba durante este tiempo? Pues bueno, como dice ahí, la mujer debía purificarse de su sangre. La causa de su inmundicia era la sangre. Entonces pasaba este proceso. ¿Y por qué debía de purificarse de su sangre? Bueno, en la ley, en el Antiguo Testamento, la sangre está relacionada con la vida. Y se entendía que la vida de un ser estaba en la sangre. Entonces, al perder sangre, en el parto haber sangre, todo esto se relacionaba pues con muerte, ¿no? Con muerte. Y entonces mientras hubiera sangre, pues la mujer tenía que estar limpiándose. Incluso lo vemos en los sacrificios, cómo los animales eran degollados, se les vaciaba de su cuerpo la sangre. Y entonces, debido a que la vida está en la sangre, la pérdida de sangre requería cierta purificación
para reconocer la santidad de la vida. Entonces no era más que por ese motivo. El motivo era la sangre, no era otra cosa, ¿no? Tenían que purificarse, limpiarse de esto. ¿Y qué no debía hacer la mujer en este tiempo? Bueno, no podía ir al santuario, no podía ir al templo a presentar ofrenda, pero no podía tocar cosas santas. Es decir, lo que ya estaba consagrado a Dios, una mujer no podía tocarlo porque esa cosa se hacía inmunda. Pero notas cómo pues su vida podía ser normal, aparte de estas dos cosas que el Señor le niega. O sea, no puedes ir al templo y no puedes tocar cosa santa, pero podía platicar con la gente que iba a su casa, podía platicar con su marido, podía comer, o sea, nadie la veía mal. Nadie la veía mal, simplemente estaba pasando este proceso de purificación. Ahora, hay algo raro, ¿no? Curioso, que si es niño son 40 días y si es mujer son 80 días. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Quién sabe, no? Pero muchos comentaristas hablan que en ese tiempo los varones eran más apreciados. Entonces un varón lo quería todo mundo, ¿no? Y una niña pues era más delicada, necesitaba pasar más tiempo con su mamá, más apego con su mamá. Ahora, pues yo creo, si has sido madre, sabes que vienes de 9 meses difíciles. Bueno, Gaby, mi esposa, cuando estuvo embarazada fueron 9 meses súper difíciles. Ella lo que decía es, ya salte de ahí, por favor. Ya salte de ahí. Y entonces nace la niña y después es este periodo que aún hoy existe de 40 días, ¿no? Cuando tú vas a trabajar, si eres mujer y estás embarazada, te dan 40 días antes y 40 días después del parto. Entonces estás 40 días cuidando a tu hijo, teniendo apego con tu hijo, estás 40 días alimentándolo, fortaleciéndolo, y créeme, el primer mes, bueno, por lo menos a mí el primer mes fue, ¿y a qué hora se apaga? ¿Y dónde se apaga esta niña? ¿No? Cada 2 horas, 3 horas, Oli quería comer, entonces lloraba y todo esto, ¿no? Que si eres papá lo sabes, si no eres papá algún día lo vas a saber. Yo le doy gracias a Dios que Oli siempre ha dormido bien y qué chido por mí, pero es este proceso, ¿no? De apego, de cuidar a tu hijo, de cuidar a tu hija. Entonces la mujer me gusta porque la palabra la dignifica y dice, a esta que es niña la vamos a cuidar más. A esta no me la descuides, vas a pasar más tiempo con ella cuidándola, protegiéndola. Y entonces pues es algo, ¿no? Que algunos comentarios dicen simplemente por estas causas. Y versículos 6 y 7, cuando terminaba la purificación de la mujer tenía que ir a hacer algo. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para cordero, tomará entonces 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote haría expiación por ella y será limpia. Entonces un día esto iba a terminar para la mujer, un día ella iba a poder tocar cosa santa, un día iba a poder presentarse al templo, nadie la veía como algo raro, simplemente terminaba su proceso de purificación ceremonial. Y aparte también nos dice que tenía que presentar 2 ofrendas, holocausto y expiación. Y también nos dice que aquella que tenía menos recurso no presentaba carneros, sino palomas, ¿no?
las palomas. Entonces el Señor a ninguna mujer dejaba fuera de este sacrificio. Toda mujer, aunque tuviera pocos recursos después de parto, podía ir a hacerlo. Entonces, terminados los 40 o los 80 días, la mujer tenía que ir al templo a presentar su holocausto y su expiación. Y con esto la mujer quedaba limpia por el flujo de su sangre. Ya no había sangre, ya no había evidencia de muerte en su vida. Y entonces podía ir ahora al templo. Ahora, ¿por qué presentar estas dos ofrendas? Hemos visto en desde Levítico 1, que el holocausto es ofrenda quemada, ¿no? Que presentaban al animal y el animal se consumía totalmente en el altar. Y entonces, después de su purificación, la mujer iba al templo nuevamente a dedicar totalmente su vida a Dios. Y no solo eso, no solamente dedicaba su vida, sino que dedicaba la vida de su hijo o hija. Entonces está diciéndole a Dios: aquí está mi hijo delante de ti, en este holocausto te entrego a mi hijo, a ti, Dios. Y acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 1. Es esta historia de Ana, de esta mujer que no podía tener un hijo, le pide a Dios un hijo, el Señor le concede tener un hijo, y mira lo que pasa. Ahí versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana le dice al Señor: si tú me das un hijo, va a ser para ti y no voy a pasar navaja por su cabeza. Y en versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Cuál es el sacrificio acostumbrado y su voto? El que estamos leyendo en Levítico capítulo 12. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo subiré hasta que el niño sea destetado. Y algunos comentarios dicen que esto es a los 2 o 3 años. Entonces ya estaba bastante grande Samuel. Y para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y entonces Ana le entrega nuevamente lo que Dios le había dado. Ella se lo regresa al Señor, lo dedica. La palabra aquí dedicar es prestado por petición. Y entonces la acción de dedicar a nuestros hijos a Dios es reconocer que son prestados. Nuestros hijos son prestados, no son de nosotros. El Señor nos los da para cuidarlos, para guiarlos. Y entonces es difícil, ¿no?, para nosotros decir que es prestado, porque no queremos que nada les pase, no queremos que nadie se los lleve. Queremos que siempre estén a nuestro lado. Pero ¿sabes qué?
Los hijos tarde o temprano se van. Tarde o temprano, mira, tú estás aquí o tú me estás oyendo en casa y estás casado, o estás aquí y pues nada más tengo una pareja que está aquí presente y un día se fueron de su casa todos ustedes. Un día dejaron a su papá, a su mamá, para ir a hacer una vida. Entonces los hijos son prestados, pero creo que lo primero que tenemos que hacer con ellos es entregarlos a Dios. Entregarlos a Dios, decirle: Señor, este hijo que me estás prestando es tuyo, lo dedico a ti. Y por cuanto los hijos se van, prepáralo para vivir para quien pertenece, es decir, para Dios. Si tú hoy eres padre y están tus hijos contigo, prepáralos para que vivan para Dios. Entrégaselos a Dios en dedicación a Él le pertenecen. Son de Él. Y entonces en lo que están contigo a tu lado, tú enséñales de Dios. Y también sabes, y esto pues tú sabes, yo tengo una niña chiquita, pero digo, hijo, qué difícil, ¿no? Pero es verdad, tengo que preparar a mi hija para que sea una mujer de Dios y un día entregárselo a un hombre de Dios. No pido menos, simplemente que sea un hombre de Dios, pero yo tengo la obligación de preparar a mi hija porque un día se va a ir. Porque un día se va a ir y entonces tengo que prepararla en el Señor para que el día que se vaya, espero que se vaya con un hombre de Dios. Y si es hombre, prepáralo igual para ser un hombre en Cristo, para que la mujer en Cristo que lo esté esperando, pues sea el correcto o la correcta. Entonces, pues los hijos son prestados, no nos pertenecen. Es bien triste porque yo tengo una hija, pero es verdad, son de Dios y un día van a volar, así que no seas como yo alguna vez pensé y decía: hasta los 40 se va a casar mis hijos. No, o sea, mejor prepáralos, porque un día va a llegar tu hijo, ¿y qué crees, papá? Me voy a casar. ¿Y qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Pero es la verdad. Así que prepáralos para que vivan para Dios. Prepara a un hombre para una hombre o mujer para un hombre o mujer para Cristo. Y después eso era el holocausto, una entrega total. Y después viene la expiación. Ahora, la expiación, por lo que hemos visto, sabemos que es paga por el pecado. Presentaban su becerro para pagar un pecado. Y está muy raro esto, porque entonces pensaríamos, entonces tener un hijo es pecado. ¿Por qué tenían que presentar esta expiación por el niño que les había nacido? Pero creo que así como el holocausto era dedicación a Dios, dedicación entera, total a Dios, la expiación era para reconocer que había traído al mundo un pecador. Y creo que esa es la condición en la que todos nacemos, en pecado. Esa es nuestra condición. Y ojo, no estoy diciendo que si un bebé muere, vaya al infierno. Yo soy de los que creo que por cuanto no tienen la capacidad de saber quién es Jesús, de tomar una decisión acerca de Jesús, pues yo creo que van con el Señor. Pero sin duda nacemos en pecado. Pero sabes, un día ese hijo va a crecer. Un día ese hijo va a ser capaz de tomar sus propias decisiones. Y entonces es nuestra responsabilidad como padres cristianos mostrarles quién es Jesús. Mostrarles, encaminarlos en su palabra, guiar a nuestros hijos para que un día ellos tomen la decisión. Yo, en verdad, mi oración por Oli son varias, ¿no? Pero siempre que oro por ella es: Señor, guárdala, cuídala, dale salud.
Señor, por favor te pido que un día ella conozca a un hombre de Dios para ella, que ella sea una mujer de Dios para un hombre, porque sabes, un día todo eso que estoy orando me va a alcanzar. Un día voy a ver y mi hija, primeramente Dios, va a tener más de 20 años y todo lo que estoy orando hoy me va a alcanzar. Me va a alcanzar y por eso prefiero orarlo desde hoy. Pero no solamente eso, le pido a Dios, Señor, dale tu espíritu. Señor, apártala para ti. Señor, sálvala. ¿Y por qué? Porque nacemos en pecado. Y mi hija un día va a necesitar reconocer a Cristo. Y yo estoy aquí para mostrarle con ejemplo y con palabra quién es Dios, quién es Cristo, quién es su Espíritu Santo. Y yo creo que te animo a que hagas esa oración por tus hijos si son pequeños. Empieza a orar para que Dios les dé su espíritu. Y mira, a mí me gusta, yo cuando iba a ser papá, pues obviamente estaba espantado, porque ¿quién sabe ser papá? ¿A quién le enseñan a ser papá? Creo que nadie. Y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer si un día, qué voy a hacer con Oli, ¿no? Cuando supe que Gaby estaba embarazada, o sea, no puedo ni conmigo, o sea, ¿cómo voy a poder, no? Criarla, ¿no? Y el Señor me dio esta palabra y te la quiero compartir para que la tomes también. Deuteronomio 6, versículos 20 al 25. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces tú dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos tus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él os ha mandado. Y entonces el Señor me dice, tú nada más dile quién soy yo. Tú preocúpate por ser ejemplo en Cristo, por decirle la verdad de Cristo a tu hija. Y lo demás yo te voy a ir enseñando ahí poco a poco. Pero que no se nos olvide que nosotros, es más, si tú quieres dejarle algo a tu hijo, déjale la confianza en Dios. Déjale que el Evangelio, porque eso es lo que realmente va a traer peso a su vida. Eso es lo que realmente va a hacer una gran diferencia en su vida, el Evangelio. Y entonces cuando tu hijo te pregunte por qué creemos lo que creemos, tú exponle el Evangelio. Y no solamente lo expongas, vívelo. Vívelo, que tus hijos puedan ver que estás viviendo lo que crees, lo que estás creyendo. Que tus hijos puedan decir, pues sí, mi papá y mi mamá, todo eso que dice la Biblia lo están viviendo. Yo creo es verdad. Entonces, si hay algo grandioso que le puedes dejar a tus hijos, es Dios, es el Evangelio, es Jesucristo. Y entonces, no, tener hijos no es pecado. Al contrario, el Señor pues nos da esa bendición de poder tener un hijo. De poder tener un hijo. Simplemente es eso, no recordar que venimos a un mundo corruptos y corrupto. Y que necesitan nuestros hijos de la gracia de Dios. Y que necesitan nuestros hijos ser instruidos en la palabra de Dios. Nosotros, el Señor se nos ha revelado por medio de su palabra, nos ha salvado y tienes que darle a tus hijos. Y ahí termina, ¿no?, nuestros 8 versículos, pero quería compartirte 3 cosas más, ¿no? 3 cosas más. Una para las mujeres, otra para los hombres, porque aunque no se menciona aquí al hombre, ahí está el hombre.
y la última algo más sobre los hijos. Y para las mujeres, mientras pasaban los 40 u 80 días, dependiendo de lo que fuera, niño o niña, ellas debían de cumplir con el ritual de purificación. Se tenían que guardar, ellas tenían que cuidar de sus hijos, pero también tenían que cuidar su relación con Dios. Y mi consejo para ti este día, mujer, es cuida tu relación con Dios. Sé una mujer de devoción a Dios. Cuida del ejemplo que le estás dando a tus hijos mientras crecen a tu lado. Cuida tu relación con Dios mientras tus hijos te ven cómo vives. Mujer virtuosa, sé una mujer virtuosa. Si no sabes eso, lee en tu casa, mujer, Proverbios 31, del 10 en delante. Pero sé una mujer que tus hijos vean que realmente ama a Dios. Ama a Dios. Ana termina la dedicación de su hijo adorando a Dios. Cuando está ahí presentando su sacrificio, en lo que leímos dice que ella adoró a Jehová. Y entonces mientras tus hijos que son prestados están al lado de ti, mujer, que vean que eres una mujer que ante todo confía y adora al Señor. Para el hombre, ¿no? Padres, 40 u 80 días tenían que estar ellos apoyando a su mujer. Y no nada más eran esos días. Creo que nuestro rol también como hombres que somos es apoyar en todo a nuestra mujer. Tienes la oportunidad todos los días de servirle a tu esposa. Tienes el regalo que Dios te da al darte una mujer para lavarle los pies todos los días. A veces decimos que el hombre es el fuerte, ¿no? El rudo del hogar. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta en mi vida? Que mis fuerzas se van cuando tengo que trapear, cuando tengo que lavar trastes. Hace rato mencionaba a Oli cuando nació. A veces yo no me levantaba, yo decía, no, es que yo tengo que trabajar mañana, ¿no? Que se levanten los Gaby, ¿no? Pero ves cómo decimos, no, yo sí aguanto todo y ni siquiera tenemos la fuerza, y más bien la fuerza y la hombría se nos acaban cuando nuestra mujer nos pide un favor. Se nos va toda la virilidad. Entonces, hombre, si estás casado, sírvele a tu esposa. Si eres soltero, vive para ella, muere por ella. Tienes que apoyarla todos los días de su vida. ¿A poco crees que el Señor te la dio nomás para que se viera hermosa a tu lado? No, cuídala, vale la pena. Vale la pena cuidar a tu familia. Fájate, rífate por tu esposa. Fájate, rífate por tus hijos. El hombre está también a cargo de su familia. Ayer me pasaron una predicación, no la pude escuchar completa, solo escuché como los 10 primeros minutos y estaba dando este pastor estadísticas acerca de cómo afecta la ausencia de un hombre en el hogar. Y cuando el hombre falta, los hijos, hay más posibilidades de que un hijo caiga en drogas, en relaciones sexuales prematuras, en que un hijo sea un delincuente. Cuando la figura paterna falta, todo se desmorona. Entonces, como hombres, tenemos que hacernos cargo de nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha puesto a cargo de ella. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, el Señor los está buscando y les dice, ¿dónde están? Y pues aquí estamos, Señor. ¿Y qué pasó? No, pues es que la mujer que me diste me dio a comer, ¿no? Y sabes,
Si en tu familia o ya hay problemas, deja de culparlos. La responsabilidad es tuya. Quien está haciendo las cosas mal eres tú, porque el Señor te ha puesto como cabeza, te ha dado a cargo esa familia. Entonces, si las cosas no funcionan en tu hogar, no culpes a nadie más. Es tu responsabilidad, es la familia que Dios te está permitiendo que formes. Y entonces, si estoy mal, ¿cómo lo arreglo, no? Acompáñame a Proverbios. Capítulo 1, versículo 7. Dice, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no sabes qué hacer, empieza a temer a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y cómo puedo tener temor a Jehová? Capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, 1, recibe sus palabras, 2, y mis mandamientos guardares, guarda sus palabras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón, inclina tu corazón a Dios, y esté atento tu oído a tu corazón a la prudencia. Clama a Dios, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, busca de Dios y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Dios. Y entonces el Señor dice, recibe mis palabras, guárdalas, esté atento, inclina tu corazón, clama a mí, búscala, escudriñala y entonces entenderás lo que es el temor a Jehová. Pero empieza con el temor a Jehová. Pon todo en las manos de Dios si tu familia se está desmoronando. Es tu responsabilidad. Claro, los demás son parte de la familia, pero tú, hombre, es la responsabilidad que Dios te ha dado. No seamos como a Adán, pues lo que me diste, Dios, no fui yo. Ahora, algo más sobre los hijos. Hoy en día para muchos un hijo no representa nada y mucho menos un hijo que se está formando. Hoy en día es muy fácil ver personas que están apoyando el aborto, que están buscando asesinar un embrión, una vida. Pero, ¿sabes? Dios lo ve como un ser vivo ya. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. El Señor estaba viéndote desde que te estabas formando. Para el Señor ya tienes valor. Para el Señor ya eres una vida. Y entonces el cristiano no puede participar de estas cosas. El Hijo de Dios no puede decir, pues se vale. No. Para Dios es una vida y por lo tanto es un asesinato. Aparte, Dios ordena tener hijos. Si te vas a casar, algo que debes considerar como cristiano es el tener hijos. Ahora, si no puedes tenerlos, se entiende, ¿no? Si hay cosas que no te lo permiten, no te condenes, no puedes. Pero si tienes la posibilidad de tener hijos, hazlo. Para eso el hombre hizo hombre y mujer. Para que tuvieran hijos. Génesis 1:17, y los bendijo Dios a Adán y Eva y les dijo, fructificad y multiplicados, llenar la tierra. Ahora tampoco lo quieras hacer solo, ¿verdad? Es chamba de todos los que están casados. También ver que los hijos son un regalo de Dios. Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es un regalo que Dios te da como padre. Tus hijos son un regalo. Cuídalos. Es bueno tener hijos porque es herencia de Dios. Y también los hijos dan felicidad para los hombres que viven en el temor de Él. Salmo 128:1-4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados
de tu casa, tus hijos como planta de oliva alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y en verdad los hijos dan felicidad. Yo tengo 1 año con mi hija y te lo prometo, todos los días me hace feliz tenerla. Y si eres papá, creo que un hijo te ha hecho feliz. Entonces, es bueno tener hijos. Es algo que Dios nos da para bendición, los hijos. Así que si un día te quieres casar, considéralo. Si estás casado y no has tenido, pues te animo a que lo hagas. Y por último, para terminar, durante todo el libro de Levítico, hemos dicho que esto es la sombra de los bienes venideros. ¿Y dónde podemos encontrar a Cristo aquí? Acompáñame a Lucas capítulo 2. Versículos 21 al 35. Lucas capítulo 2, 21 al 35. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de del nacimiento de Jesús. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Y ves qué está pasando con la vida de María? Ha pasado sus 7 días de menstruación y sus 33 días de purificación, y entonces ahora está yendo al templo a presentar al Señor, se me fue la palabra, a entregárselo a Dios nuevamente. Es lo que estamos leyendo en Levítico, está pasando en este momento en la vida de María y de Jesús. Y nota esto, dice en el versículo 24 que ofrecen un par de tórtolas o 2 palominos. Puedes ver cómo María no tenía para un carnero. Era humilde el Señor Jesús desde que nació, una familia humilde. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces él tenía esta promesa: antes de que te mueras, tú vas a ver al Mesías, tú vas a ver al Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y entonces este hombre ve a Cristo. Y lo primero aquí es Jesús desde su nacimiento identificándose con nuestro pecado. Se hizo un sacrificio, un holocausto, una expiación. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahí está Jesús desde que nace, identificándose, tomando nuestro lugar de pecadores. Él no necesitaba expiación, él no necesitaba holocausto. Era el Hijo, o es el Hijo de Dios. Y está el Señor Jesús identificándose con mi culpa. Y después
Me gusta lo que dice este hombre, porque han visto mis ojos tu salvación. Ve a Jesús y sabe que es salvo. Y para nosotros, ese niño que nació, ese niño que se formó en el vientre de María y que cumplió la ley desde su nacimiento hasta su muerte, nos da salvación. Nos redime, nos limpia de pecado, nos salva. Ahí está el Señor Jesús cumpliendo la ley para que nosotros simplemente le veamos a los ojos y digamos, Él es mi salvación. Él es mi salvación. Y qué padre decir como este hombre, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Cuando ves a Cristo, cuando ves al Señor, estás en paz. Cuando el Señor se te revela en tu vida y conoces que Él lo dio todo por ti en la cruz del Calvario, estás en paz delante del Señor. Hay paz en tu vida. Y sabes, yo quisiera que esa paz llegara a tu corazón. Que el Hijo, que vieras los ojos, que vieras que tus ojos vieran la salvación que hay en Cristo. El día de hoy, Dios vino a este mundo no para condenarte, sino para salvarte. Y que un día puedas decir como este hombre, ahora Señor, me puedo ir en paz. ¿No quieres paz para tu vida? El único lugar donde la puedes encontrar es en Cristo. En Cristo está tu salvación. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo rica que es Dios. Por lo hermosa que es Dios. Porque pues Señor, ahí estás tú Señor, hablándonos. Ahí estás tú, Señor, en cada página de la Biblia, Señor. El motivo, Señor, que somos pecadores, Señor, y necesitan un Redentor, y tú eres ese Salvador, Dios. Que no es por obra, Señor, que es pura gracia, Señor. Que el regalo que tú traes de paz, de salvación, de pagar nuestra deuda, tú lo hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Así que Dios, yo te pido, Señor, que sigas salvando, que te sigas revelando, que mucha gente siga viendo la salvación y que pueda encontrar la paz que hoy tenemos en ti, porque estamos en paz, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Dios te bendiga, nos vemos el domingo y espera pronto pues las instrucciones de cómo vamos a regresar aquí a este lugar. Nos vemos.